En el nombre de Cristo. Vamos a viendo del versículo 16 al versículo 21. 2 Corintios 8, 16 al 21. Estamos viendo esta carta a los Corintios desde el capítulo 1 hasta al final, y vamos a leer esto de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, todos procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pueden tomar asiento. Y comienza acá Pablo escribiendo y diciendo, ya avanzado en este capítulo 8 de 2 de Corintios, dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pablo comienza y dice: yo le doy gracias a Dios. Pablo era una persona que estaba inclinada a dar gracias cuando otros hacían algo por la causa de Cristo. De tal manera que por eso Pablo comienza y dice: yo le doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Gracias a Dios. Ahorita acabamos de escuchar un especial en donde dice: gratitud hay en mi corazón. Y debiera de siempre haber gratitud cuando otros hacen algo por la causa de Cristo, pero no siempre es así. Cuando en nosotros hay cierta envidia, no hay gratitud. Cuando en nosotros hay cierto rencor, no hay gratitud. Cuando en nosotros tenemos un corazón de orgullo, no hay gratitud. De tal manera que piensa, y quizás hasta nos podamos acordar, ¿cuándo fue que alguien hizo algo por la causa de Cristo, por la causa de Dios, y no tuviste gratitud? Hace tiempo recuerdo de escuchar de un pastor estar predicando en Sudamérica. Y yo pensé, bueno, ese pastor ni siquiera predica bien, ¿verdad? Porque un poquito de envidia luego hay por ahí. Y luego dije, creo que nunca lo he escuchado. Y realmente nunca lo había escuchado. Y luego Dios empezó a traer convicción a mi corazón y tuve que darle gracias a Dios porque la palabra de Dios se está predicando allá en Sudamérica. Pero la envidia puede detenernos de dar gratitud. Si tú ves a otro que hace algo por la obra de Dios, dale gracias a Dios. Si vemos aquí misioneros que están llegando y poniendo y fundando y organizando iglesias, hay que darle gracias a Dios. Hay lugares en donde ni un pastor se habla. ¿Por qué? Porque llegó otro y luego llegó otro y luego llegó otro, y dice uno: es que yo estaba aquí y yo estaba acá y yo también. Y ese envidia y orgullo, y yo solamente es el que puedo predicar acá, a mí solamente me llamó Dios a Puebla, ¿qué hacen todos los demás haciendo aquí? No, queremos y oramos que más pastores, más misioneros vengan aquí a Puebla y prediquen el Evangelio. También queremos que más canten alabanzas al Señor. Queremos que haya más maestros de escuela dominical. Y Pablo dice: le doy gracias a Dios de que Tito estaba y quiso hacer algo por la obra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Vean lo que dice ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:3.
No se pierdan de Corintios, porque ahí es nuestro pasaje. Pero 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre, ¿qué? Dar gracias a Dios. Debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Sabes qué? Es digno, es bueno, es digno dar gracias a Dios. Y Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo. Si tú ves a alguien que su fe va creciendo, dale gracias a Dios, amén. Si tú ves a alguien que le está echando ganas, alguien que se rinde para el ministerio, alguien que Dios está haciendo algo en su corazón, dale gracias a Dios y no seas envidioso. No empieces a comparar: ay, pues sí, que se cree, y él por qué va, y él por qué hace, y por qué le piden a él que haga algo. Y comenzamos nosotros a quejarnos y a murmurar y a envidiar lo que otros hacen. Y dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice Pablo: yo le doy gracias a Dios porque el amor de ustedes abunda y están ustedes haciendo algo bueno por la obra de Dios. Pablo entonces dice: gracias a Dios. Y luego dice siguientes palabras ahí en el versículo 16 donde estábamos. Dice que puso en el corazón de Tito. Es Dios quien pone en nuestro corazón dar a su obra, o es Dios quien pone en nuestro corazón el hacer algo por Él. No dice: gracias a Dios que Tito también tuvo en su corazón la misma solicitud, aunque lo dice en el siguiente versículo. Pero aquí comienza diciendo: Dios puso en su corazón. ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios, que Dios pone algo en tu corazón y Dios dice: dale un folleto, háblale de Cristo, ayuda a esa persona? Dios te dice: hey, no hagas eso, haz esto, da tu diezmo, no seas codo, no seas necio. Y entonces Dios puso en el corazón de Tito. ¿Cuántas veces ignoramos la voz del Espíritu Santo? En esta semana estaba escuchando a un pastor que ahora está en el norte de Estados Unidos, ahí como por, creo que era Nueva Inglaterra, un estado frío espiritualmente hablando a las cosas de Dios. Si tú quieres llevar el evangelio, tú vas a ir en Estados Unidos a Texas, a Carolina del Norte, Carolina del Sur, a lugares en donde la palabra de Dios aún está siendo recibida. Este pastor llegó ahí a Nueva Inglaterra. Cuando pidió un permiso, no se lo quisieron dar, a la ciudad no se lo quiso dar, fue a otro lugar. En 3 años se tuvo que cambiar 10 veces. Finalmente fue ahí con la ciudad y habló con las personas y dijo: por favor, díganme qué puedo hacer para tener estos permisos, para poder congregarnos. Y la persona ahí le dijo: mire, señor, yo no sé lo que usted quiera, pero lo que nuestra ciudad menos necesita es otra iglesia. Yo soy atea y nosotros acá no necesitamos de otra iglesia, y no le puedo ayudar. Y entonces este pastor estaba hablando y estaba diciendo, le preguntaron: y hermano, ¿qué fue lo que lo llevó a ese lugar? Y él dijo: si hubiera sido por mí, no hubiera sido, pero fue por la voz del Espíritu Santo que mi esposa y yo estamos en este lugar. Y a veces nosotros nos cerramos y no queremos escuchar esa voz de su Espíritu Santo. Hermano, hermana, aprende a escuchar su voz. Aprende a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es por qué estás poniendo este sentimiento? ¿Por qué estás poniendo este deseo en mi corazón? Esta palabra solicitud es la palabra spode,
y es la palabra griega spoude, y quiere decir ímpetu, diligencia, cuidado, deseo de ayudar, deseo de apoyar. De tal manera que Dios pone esta solicitud en Tito, este deseo de apoyar, deseo de hacer algo, deseo de ayudar. Y entonces Pablo dice: le doy gracias a Dios que Dios fue quien puso en el corazón de Tito la misma solicitud de hacer algo por la causa de Cristo, la solicitud, ¿verdad? Y luego le dice ahí en el versículo que acabamos de leer, el versículo 16, la misma solicitud por vosotros. Pablo se está refiriendo a la solicitud que ellos tenían. Ellos tenían un deseo de apoyar a las iglesias y la obra misionera, y también la necesidad que había en Jerusalén. Había una necesidad en Jerusalén, porque Jerusalén lo había dado todo, habían vendido sus propiedades y ahora se habían quedado sin dinero, y había ciertas iglesias que ahora estaban apoyando a los hermanos en Jerusalén. Y Pablo comienza en este capítulo 8 diciendo: ustedes tenían esta solicitud y ya han tenido este deseo por varios meses y por un año. Ahora háganlo, llévenlo al hacer. No solamente tengan la solicitud, pero llévenla a la acción. Y lo vimos creo que la semana pasada, hace 2 semanas. Pero entonces es esa misma solicitud que Dios pone en el corazón de las personas. Pablo dice: esa misma Dios también la puso en Tito. Pero ¿qué tipo de solicitud fue? De ir a vosotros. Dios puso en el corazón de Tito algo. Dios puso en el corazón de Tito algo. Entonces vamos a ver, hermano Juan, pásale por acá. A ver, ¿quién más? ¿Cómo te llamas? Rodrigo, ven para acá. Y Juan, ven para acá, porfis. Aquí está Tito, ¿verdad? Él es Tito. Y y aquí hermano, él es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y él está dándole entonces como un empujoncito a Tito, poniendo en Tito una solicitud. ¿Cuál solicitud? El deseo de ir a Corinto. El deseo de ir a Corinto. Entonces Dios le está diciendo a él: hey, tú tienes que ir. Yo quiero que tú vayas, le está diciendo Dios a Tito. Pero después, en el siguiente versículo, dice ahí, versículo 17, dice: pues a la verdad recibió la exhortación. Entonces ahora tenemos una exhortación. No solamente Dios le dijo a Tito: ven, sino aquí está ahora Pablo. Él es Pablo. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, también está exhortando a Tito. ¿Y cómo nosotros somos exhortados? Somos a veces exhortados a través de la predicación. A veces Dios pone algo en nuestro corazón y Dios dice: ¿sabes qué? Deberías de hacer esto. Deberías, no sé, de rendir tu vida para ser pastor. Deberías de rendir tu vida para ser misionero. Ya llevas 5 años como cristiano, como cristiana, y no has comenzado a diezmar. Ya deberías de comenzar a diezmar. Ya deberías de ser un poquito más fiel los días jueves. Dices: nosotros somos, porque estamos acá. Pero entonces Dios pone ese deseo, y Dios le dice a Tito: hey, te estoy poniendo este deseo de apoyar. Ve allá a Corinto. Y entonces no solamente Dios, pero también está Pablo. Y Pablo le está jalando las orejas y le está diciendo, ahora acércate un poquito más, Pablo, le está diciendo a Tito directamente: hey, Tito, te exhorto que vayas a Corinto. Quizás a través de una plática, quizás a través de una predicación, Dios está dirigiendo a Tito para que vaya a Corinto. Pero no solamente eso,
sino, dice ahí, versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación, o sea, de parte de Pablo, le dijo a Tito, hey Tito, ve. Y luego dice, pero estando también muy solícito por su propia ¿qué? Voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, tenemos que Dios le dice a Tito, ve. Tenemos que Pablo le dice a Tito, ve. Y Tito mismo, por su propia voluntad, dice, no, pues sí, yo sabía que yo tenía que ir. Dios estaba poniendo esto en mi corazón y necesito ir. Y dice que por su propia voluntad, ¿qué hizo? Fue. Entonces aquí hay tres factores. El primero es Dios. El segundo, Dios usa a alguien. Dios usa su palabra para que nosotros vayamos. Y Dios también nos usa a nosotros mismos para reconocer que sí, yo necesitaba ir. Ahora, hay ciertas solicitudes. Y una solicitud es el deseo de apoyar. Ahora ya se pueden ustedes sentar. Ahora te vas a quedar, hermano, acá. Una de dos podemos nosotros hacer. Dios pone ese deseo de apoyar, pero también en mí puede haber el deseo de abandonar. ¿Cuál es el deseo de apoyar? Por ejemplo, en este caso, Dios puso en Tito el deseo de apoyar la iglesia allá en Corinto. Un deseo, Dios le dijo, hey, yo quiero que hagas algo. No haces nada. Mira nomás, haz algo. Entonces Dios lo está empujando y con tres factores: el Espíritu Santo de Dios, Pablo mismo, la predicación, y él mismo sabe que tiene que ir. Y ese es el deseo de apoyar. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías, alguien viene y le habla a Nehemías de cómo está Jerusalén, y entonces Dios pone en el corazón de Nehemías el ir a Jerusalén. Y él sabe que tiene que ir. Y de repente Dios pone los medios para que el rey, al ver a Nehemías, le dice, ¿qué tienes, Nehemías? Te veo un poco triste. Y él orando después le dice, sí, es que mi pueblo y yo me gustaría ir. Y entonces el rey le dice, ok, yo quiero que entonces vayas. Y después al final él pudo haber dicho, no, pues yo no voy. ¿Yo por qué voy a ir? Pero por su voluntad, porque estuvo dispuesto, entonces fue hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para apoyar. Dios puso una solicitud. Ahora, una solicitud no es exactamente un llamado, porque todos podríamos tener una solicitud de apoyar o hacer algo para la obra de Dios. Y debemos nosotros de estar abiertos a las solicitudes que Dios ponga en mi corazón. Quizás en apoyar escuela dominical, quizás en hacer algo. En este caso, Tito fue ahí para apoyar esta iglesia ahí en Corinto. Pero podríamos también nosotros confundirlo y decir, no, pues Dios me está llamando, no me está llamando a Corinto, Dios me está llamando a Moab. Ahora el ir a Moab, ahora vamos a darnos la vuelta, le vamos a dar la espalda al público, pero quédate acá, todavía no te vayas, ya, él rápido se quiere ir al mundo, ¿verdad? Moab. Y entonces allá está Moab, y él es Elimelech ahora. Y entonces él dice, no, pues se me hace que necesitamos ir a Moab. Y toma la decisión con su esposa de ir a Moab. Ahora hay una solicitud no de apoyar, ahora hay una solicitud de abandonar. Y a veces al abandonar este lugar de bendición que era Belén, podemos nosotros dar la vuelta y decir, no, qué bonito, allá se ve bonito, allá necesitan de mí, allá yo pudiera hacer algo. Y digo, no, pues yo voy a ir. Yo voy a caminar, yo voy a ir, voy a ver qué encuentro. A lo mejor encuentro una iglesia,
pero realmente Dios no está poniendo una solicitud de hacer algo por su obra. Yo lo estoy confundiendo con el abandonar y estoy diciendo, bueno, a lo mejor Dios puede hacer algo conmigo allá. Y sí, Dios puede hacer algo con nosotros en todo lugar, pero Dios no me va a llamar a abandonar. Dios me va a llamar a apoyar y a ayudar y a hacer algo para su obra. Cada vez que nosotros dejamos algo y lo confundimos por algo más, es cuando nos metemos en problemas. Pastor, se me hace que necesito ir a Estados Unidos porque la economía, amén. Y entonces me voy a Estados Unidos, me quedo 10 años y a veces, ¿verdad?, no me llevo a la familia. A veces hay unos, ¿verdad?, quienes dicen, pues no me pude traer a la familia, mejor creo y hago otra familia aquí en Estados Unidos, y problemas y situaciones. Pero en vez de apoyar, porque el pensamiento es este: no, voy a ir y al final pienso en la iglesia, al final pienso en las cosas de Dios, al final pienso en su obra, porque Dios realmente no está poniendo una solicitud. Yo me estoy engañando y estoy abandonando y estoy dejando mi lugar de servicio y me estoy alejando de Dios, como Elimelech. Elimelech fue de un lugar a otro, pero no fue un llamado, no fue una solicitud, sino fue un abandono de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Dios le dijo a Jonás: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y prediques. ¿Y qué dijo Jonás? No, yo no voy a ir a Nínive, yo mejor me voy. Y se fue a Jope, y ahí en Jope encontró una nave que iba para Tarsis, para otro lado, y se estaba alejando de la solicitud o el llamado. Y nuevamente, solicitud no es exactamente el llamado, pero solicitud es ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo apoyar? Y entonces Jonás pudo haber apoyado y ayudado y servido allá en Nínive, pero no quiso. Al final Dios lo trajo de donde andaba y lo llevó hasta Nínive. Ok, gracias, hermano. Y entonces así está Tito. Tito dice acá, versículo 17: pues a la verdad recibió la exhortación. Y Pablo le predicó y Pablo le habló y le dijo: mira, allá te necesitan. Y dice después: pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. El 10 de julio de 1997, durante un campamento aquí en el Oasis Puebla, al estar en este campamento, Dios puso, ya había un llamado para mí para predicar y servir a Él, pero yo no sabía dónde, y Dios puso la solicitud, el deseo de apoyar, el deseo de servir, el deseo de hacer algo, y Dios puso esa solicitud en mí. Aquí en Valsequillo, en ese campamento, un pastor dijo: hay alguien que pueda venir aquí a Puebla, no hay nadie, no conozco una iglesia, alguien puede venir. Y entonces, a través de la predicación de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios hablando en mi corazón, y después por mi propia voluntad, algunos han dicho: ¿y quién lo envió? ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo que viniera acá? Dije: no, pues nadie me forzó. Yo vine, pero fue porque Dios puso ciertas cosas y abrió ciertas puertas para que nosotros pudiéramos llegar aquí a Puebla. ¿Qué solicitud está poniendo Dios en ti? ¿Qué solicitud está poniendo Dios en ti? En ocasiones Dios pone en nuestro corazón hacer algo por la obra de Dios y no lo hacemos. Y luego Dios tiene que exhortarte con su palabra y su predicación, y aún así no lo hacemos.
Y luego tú mismo sabes que debes de hacer algo o no hacer algo, y Dios pone una solicitud en ti. Y tú dices, bueno, yo sé que yo debo de ayudar, yo sé que debo de apoyar, pero no lo voy a hacer. Una vez hablando con este muchacho David Mozo, él me dijo, pastor, yo creo que Dios me está llamando a que vaya al instituto. Le dijo, ok, muy bien. Y eso fue durante el verano, hace como 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Y unos 5 años, y luego regresó, pasó el verano, comenzaron las clases y del instituto acá. Y a propósito, en un mes volvemos a comenzar las clases del instituto aquí en nuestra iglesia. Y entonces vi a David y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, no, pastor, ya no me fui. Dije, no, vete, necesitas irte. Ahora yo no le dije, ¿verdad? Que ya no lo quería aquí. No, sí lo queríamos aquí, pero lo exhorté para que se fuera, porque él sabía que Dios lo estaba llamando a que fuera. Dios había puesto ese deseo de servir y de hacer algo para la obra de Dios, y finalmente no lo hizo, y a través de la exhortación, y finalmente 2, 3 días después él vino y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me voy a ir. Por su propia voluntad se terminó yendo. ¿Sabes qué? Dios bendice cuando Dios pone esa solicitud, y ahí está, y tú le haces caso a ese llamado para servirle, ese deseo para apoyar la obra de Dios. No tiene que ser en una ciudad, o no tiene que ser en otro país, pero puede ser aquí en tu propia iglesia. Quizás Dios está poniendo una solicitud para apoyar o para servir. Y es lo que hizo Tito. Es lo que hizo Tito. Versículo 18 dice después, versículo 18: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y busqué quién era este hermano. De varios comentaristas, la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo que muy probablemente fue Lucas, este hermano al cual hablan aquí, por algunas razones. Por ejemplo, creo que no lo apunté aquí, pero hay un lugar en Hechos en donde dice, y después se nos unió Lucas en Troas. Creo que es ahí Hechos capítulo 16 versículo 9 a lo mejor, porque Lucas los había dejado por un tiempo, y se piensa que Lucas muy posiblemente se quedó en Corinto apoyando junto con Tito para recoger estas ofrendas, y después se unió junto con ellos ahí en Troas. Posiblemente. Otros piensan que posiblemente fue Apolos. Otros piensan que posiblemente fue Silas. Otros piensan que fue Juan Marcos, y otros piensan que fue Bernabé. Entonces, no hay algo claro en este versículo. Por un lado, este versículo nos dice algo interesante. Dice, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y alabanza, esta palabra alabanza no es la palabra cantar, no es la palabra de cantar o de cantar con la voz, sino es la palabra de dar loor o alabar. Esa es la palabra original. De tal manera que quiere decir, su predicación se escucha por todas las iglesias. No necesariamente está hablando de su manera de cantar. No es verdad, hay alguien que va por todas las iglesias y canta especiales, sino dice ahí, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. De tal manera que si nos guiamos por esto solamente,
pudiéramos quizá llegar a la conclusión que quizás fue Apolos, pero por algunas fechas y algunas circunstancias, algunos dicen que no fue Apolos. Ahorita vamos a leer algo de Apolos. Algo, no sabemos exactamente quién era, pero hay algo que sí sabemos. Aquí hay algunas cosas que sí sabemos. Era que su alabanza o su predicación era poderosa. Sabemos que era algo que se escuchaba por todas las iglesias. Y aquí podemos nosotros llegar a ciertas preguntas o a ciertas conclusiones. Lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, si lo hacemos para el Señor, aun cuando no querramos que otros lo sepan, ¿sabes qué? Otros lo van a saber. ¿Por qué? Porque de alguna manera alguien va a preguntar: oiga, pastor, ¿y ese hermano se ve que le echa ganas? Oh, sí, hermano, le está echando muchas ganas. Pero alguien más pudiera decir: oiga, pastor, ese veo que no le echa ganas. Y ni modo que el pastor le miente y le diga: pues hermano, usted no lo ha visto, pero tremendo hermano, que bueno, sí, tremendo, porque no hace nada, ¿verdad? Pero lo que hacemos o lo que no hacemos en su obra se nota, se refleja. No lo podemos aquí lo podemos quizás esconder por un ratito, pero al final no vamos a poder esconder si realmente estoy en fuego por Él, si realmente amo la obra de Dios, si realmente le estoy echando ganas. Y no lo debemos de hacer para que otros lo vean. Lo hacemos ¿por qué? Porque Dios puso una solicitud en mí. Y si Dios puso esa solicitud en mí y ese deseo de servir, lo voy a hacer. Y voy a hacer quizás barriendo la iglesia. Lo voy a hacer quizás llevando folletos. Lo voy a hacer quizás predicando su palabra. Quizás subiéndome a un camión y cantando y predicando y vendiendo unas paletas y ganándome dinero, ¿verdad? Pero la gente va a escuchar tu deseo y tu amor y tu pasión por la obra de Dios. Ahora, ¿qué están escuchando otros de ti? Si pudiéramos preguntar de ti, ¿qué piensan de aquel hermano, de aquella hermana? ¿Qué dirían? En este caso, de el hermano incógnito, que no sabemos quién fue. Preguntaban y decían: ¿qué piensan de él? Pablo dice: ese hermano es un hermano que predica y cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Vamos a ir a Hechos capítulo 18 y aquí nos habla un poquito acerca de la predicación de Apolos. Hechos 18, 24. Unos dicen: bueno, quizás fue Apolos, y Apolos ciertamente su predicación era poderosa, su predicación era con denuedo y se escuchaba en varios lugares la manera en que Dios estaba usando a Apolos. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente, poderoso en las escrituras. Este hablaba. Ahora, no solamente hay que ser elocuentes, pero hay que ser también poderosos en la escritura, amén. En otras palabras, hay que estudiar lo que dice la Biblia y no inventar mis propias conclusiones, sino saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Y así era Apolos, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu ¿qué? Fervoroso. No era un espíritu. Ay, hermanos, pues Dios los ama. Y Dios quiere que todos sean y casi aburrido y monótono, sino fervoroso. Dice allá Romanos, creo que es 11:12. Vean lo que dice Romanos. No se pierdan ahí donde estamos ahorita, pero dice acá Romanos capítulo 12 en el versículo 11. Romanos 12:11. En lo que se requiere diligencia.
y esta palabra no sé si sea la misma de solícitos, pero en lo que se requiere diligencia, no perezosos, y luego que dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces Apolos tenía fervor, tenía pasión, y él decía, Cristo viene, y él decía, Cristo los puede salvar, y él lo hacía con pasión, de tal manera que dice, regresando a Hechos 18, dice, este tenía espíritu fervoroso. Hechos 18:25, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo. Wow, tenía elocuencia, tenía fervor, tenía denuedo. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho. Hermano, cuando tú llegas a un lugar, debes de que no digan, ya viene ese hermano, escóndanse, cuidado. No, sino que cuando tú llegues a algún lugar, que digan, él va a ayudar, él va a apoyar, él va a ser de gran provecho. Apolos era de gran, no nomás de provechito, era de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Y cómo nosotros somos salvos? Creyendo por su gracia. Versículo 28, porque con gran vehemencia, mira, elocuente, fervoroso, con denuedo, con vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El primer debate entre los judíos y un cristiano, ¿verdad? Él decía, no, Señor, Jesús salva. No, ustedes están mal, Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes están mal, Jesús, él es el Salvador, Él es el Mesías, no hay más. Y Él era elocuente, Él predicaba, Él tenía denuedo, Él tenía fervor, Él tenía pasión, y lo hacía por la causa de Cristo. Y donde Él iba, era de gran provecho, era de gran provecho. Ok, regresando, 2 Corintios 8, versículo 18. 2 Corintios 8, 18. Ya estamos acá por terminar. Pablo habla y dice, Tito, él quería ir con ustedes, y Dios puso ese deseo en su corazón. Y después yo le tuve que insistir, y después él con su propia voluntad fue, y se fue con él este otro hermano. Y este otro hermano, él es un tremendo predicador, y entonces también se fue con él, versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. De tal manera que el hermano incógnito, que no sabemos quién es, este hermano, nuevamente hay muchos dicen que Lucas, este hermano fue escogido, designado, no solamente por una iglesia, sino por las iglesias. ¿Cómo puede alguien ser designado por las iglesias? Porque no se supone que las iglesias siempre se las pasan peleando. Esa es una. Pero la otra, ¿por qué motivo las iglesias muchas veces se pelean por algo, por alguna razón? Y es por dinero. Familias se pelean por dinero, matrimonios se pelean por dinero, hijos con papás se pelean por dinero. A la iglesia misma muchas veces no se pueden poner de acuerdo. Ay, pastor, yo conocí una iglesia y prediqué en esta iglesia, en donde el pastor como 6 meses después me llamó triste, casi llorando, diciendo, pastor,
juntamos, la iglesia tenía como 8,000, 9,000 pesos. Rentamos un lugar, hicimos promoción, llegaron como 200 personas, mucha gente fue salva. Y luego regresamos, yo regresé bien contento y la iglesia me regañó. Los hermanos de la iglesia me regañaron y me dijeron: pastor, ¿por qué usted se anda gastando el dinero? Nada más lo fue y lo desperdició por allá. Mejor lo hubiéramos usado aquí para esto y para esto y para esto. Y los regañaron. Estaba bien desanimado. Este pastor ya no está con su esposa ni en el ministerio. Y es bien triste. Pero las mismas iglesias a veces, no contra otras iglesias, la misma iglesia a veces se pelean con el dinero. Pero este hermano incógnito era un hermano de tan buen testimonio que cuando las iglesias, y comienza Pablo aquí el versículo 1 de 2 Corintios, dice: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y las iglesias de Macedonia incluía a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, a otras más iglesias. Y entre estas iglesias se habían puesto de acuerdo y dicho: ok, ¿por qué no usamos a este hermano? Ahora en Filipenses escuchamos del hermano Epafrodito. Ahí escuchamos a él. Pero aquí, por alguna razón, estos comentaristas dicen que muy posiblemente fue Lucas. El hermano incógnito tenía tan buen testimonio de que las mismas iglesias se habían puesto de acuerdo para llevar este donativo. ¿Cuántos tipos de donativo? Porque comenzamos hablando acerca de la promesa de fe. Pero ¿cuántos tipos de ayuda o donativo nos estamos refiriendo? Había varios tipos de donativos o de la gracia que era dada a las iglesias. La principal era para apoyar la obra misionera. Pero en este caso, cuando ya llegamos aquí al final del capítulo 8 y nos habla acerca de Tito y nos habla acerca de llevar este donativo, muy posiblemente era el donativo o la ofrenda especial que se estaba levantando para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Entonces, tenemos que este hermano fue designado por las iglesias, y fue designado ¿por qué? Porque era compañero de la peregrinación. Y entonces por eso ahí descartamos a Epafrodito, porque no era alguien que estaba junto con el grupo de Pablo para ir predicando, levantando iglesias y predicando el evangelio. Pero este hermano era compañero de ellos y lo designaron a él para llevar este donativo, versículo 19, que es administrado por nosotros. Y ese donativo, esa ofrenda, era administrada por el mismo Pablo para que pudiera, y por Pablo y junto con quien él estaba, para poderla enviar. Y luego dice: este donativo es para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Este hermano apoyó para que este donativo no fuera un instrumento de dolor de cabeza, sino algo que diera gloria al Señor y para demostrar la buena voluntad de la iglesia de Corinto. Entonces, cuando llega Tito, y Tito se llevó a este hermano, llegan aquí, y una de las razones que llega Tito es para poder apoyar y servir. Y entonces llega Tito, y Tito se queda apoyando y sirviendo más, y dice: aquí está este hermano ha ido en los viajes junto con Pablo. Hay otras iglesias que
se han apoyado en él para que él nos apoye para llevar los donativos y lo que está haciendo Pablo por la causa de Cristo. ¿Qué les parece si nosotros, verdad, lo usamos a él también para que él nos ayude? Él lo está haciendo, él tiene estas ganas, él tiene este deseo. ¿Y qué les parece? Y entonces la iglesia mostró su buena voluntad y dijeron: ok, está muy bien, vamos a permitir o a dejar que este hermano nos ayude. No hubo conflicto en eso. Todo marchó bien. Dios usó todo eso. Y versículo siguiente y último dice acá, versículo 20 y 21, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo estaba diciéndole ahí a la iglesia: de esta manera no nos vamos a detener en seguir apoyando la causa de Cristo. Hay quienes quieren censurar la causa de Cristo. El primero es el diablo. El segundo es la oposición que vamos a encontrar allá afuera. El tercero, a veces nosotros mismos en decir yo no voy a apoyar. Y a veces, como cuarto, si lo pudiéramos incluir, a veces la propia iglesia que se detiene y dice: no, mejor, ¿por qué no hacemos allá? ¿Y por qué no lo hacemos por allá? Y entonces en todo el que cada uno de nosotros querramos ir hacia rumbos diferentes, nos ponemos en desacuerdo y al final ya no hacemos nada por la obra de Dios. Y Pablo dice: no, hermanos, hay que hacer algo por la gloria de Dios. No, y Pablo lo menciona de esta manera: no dejes que la obra de Dios sea detenida. Versículo 21, procurando hacer las cosas como honradamente, transparentemente, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Algo que siempre va a ayudar para que la obra de Dios siga adelante es transparencia y es honradez. Amén. Eso ayuda. Porque si la iglesia misma está viendo: ok, estamos dando a la obra de Dios y estamos dando a los misioneros, y ciertamente los misioneros están recibiendo esa ofrenda, gloria a Dios, y vamos a decir: yo voy a seguir apoyando. Pero si nos estamos dando cuenta de que dimos a la obra de Dios y a los misioneros y ni un misionero le llegó, hay problemas. Hace como 7, 8 años hablamos a un misionero y le dijimos: oiga, hermano, ¿cómo va? Nosotros ya llevamos 3 años en apoyarlo. Y él dijo: pues no me ha llegado nada. Digo: ¿cómo que no le ha llegado nada? Y en ese entonces estaba Oscar González Mozo. Y Oscar tuvo que hablar a la iglesia y a la agencia misionera donde mandamos el dinero, y se dieron cuenta de que alguien ahí no estaba mandando el dinero y se estaba robando el dinero. Y entonces la iglesia nos pidió que mandáramos los vouchers. Mandamos los vouchers. Y como después de 2 meses finalmente dijeron: ok, sí es cierto, no le llegó nada, no se le mandó nada, disculpas. Y le mandaron todo de un sopetón, y gracias a Dios. Pero hay que hacer, dice aquí, procurando hacer las cosas como honradamente. Y hermano, eso no solamente en la iglesia, en tu hogar, en tu negocio, la manera en que hacemos las cosas, siempre hay que hacer las cosas honradamente, y Dios va a bendecir. Amén. Y especialmente en la obra de Dios, si Dios te pone algo a cargo en la obra de Dios y lo hacemos honradamente, alguien más va a decir: pues yo voy a apoyar más la obra de Dios, voy a hacer más para la obra de Dios, porque ven la honradez de uno y la transparencia de uno. Amén. Ok, pues qué tremendo Tito y el hermano incógnito. Un día llegando al cielo vamos a preguntar quién fue ese hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra.